información, comunicarse al 9468-4380. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro, porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37. Me presenté a la guerra, pero no me ocuparon. Cuando volví al campamento, todo estaba quemado. Mis familiares y bienes, todo fue cautivado. Por tanto llanto y grito, hasta mis fuerzas faltaron. ¿Cómo podré olvidar la experiencia en Ciclán, donde fui yo probado? Pero al amanecer yo estuve con mi Dios, vencí a mis enemigos, conquisté a Sion. En el proceso, desafía en Jesús tus desafíos. Recuerda que en el último minuto de tu prueba, el Señor te entregará la victoria. Redimí a los hombres en la cruz del Calvario. Corazón destrozado, cuerpo desfigurado. Parecía que todo ya se había perdido, pero 3 días más tarde en gloria fui coronado. Volví al plan original por esta prueba crucial, como cordero inmolado. Pero al amanecer yo estuve con mi Dios, vencí a mis enemigos, conquisté a Sion. Y pude aprender que antes de reinar con la tercera unción tengo que llorar. A perder, me hará mejor otra vez, de acuerdo a su parecer. Y aunque me eche a perder, me hará mejor otra vez, de acuerdo a su parecer. Les pueda bendecir en esta maravillosa mañana. Es un privilegio para nosotros, de parte de nuestro Dios, estar llegando hasta su hogar, hasta donde usted se encuentra, y poder llegar con una palabra de bendición, porque aquí venimos a compartir un consejo de la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que como iglesia es de gran importancia el atesorar la palabra de Dios, el ponerla por obra, y que nuestro estilo de vida, nuestra conducta, nuestra forma de ser, de actuar, sea basado de acuerdo a la palabra de Dios. Les aseguro que si fuese así,
en la iglesia, con solo que en la iglesia se viviese verdaderamente conforme a la palabra de Dios, yo le aseguro que las cosas serían muy diferentes. ¿Por qué? Porque la iglesia marcaría la diferencia. Si como iglesia nosotros nos arraigáramos, nosotros nos aferráramos a vivir conforme a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, el mismo mundo sería totalmente diferente, porque como iglesia marcaríamos. La iglesia trascendería, la iglesia sería entonces y jugaría el verdadero papel que Dios ha querido que la iglesia juegue, una iglesia que impacte, una iglesia que trascienda, porque cada quien sería luz en su casa, en el barrio, en la colonia, en la ciudad, en la empresa. Y es necesario como iglesia que comencemos individualmente, porque Dios piensa primeramente y los toma como persona, a vivir de acuerdo conforme a esa palabra de Dios. Por eso es que segunda de Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir. Es útil la palabra de Dios también para reprender, para exhortar, para instruir, dice la palabra de Dios, también es muy importante, en justicia. A fin de que el hombre de Dios, cuando habla hombre de Dios, aquí está hablando de creyente, está hablando de cristiano, no solamente el pastor, no solamente el que está en liderazgo. Recuerde que cuando hablamos de cartas pastorales, que son el tema que estamos en estudio, Biblia menciona de obispos, de ancianos, esos son trasfondos judíos y gentiles, y también habla de pastor, pero allí también habla acerca de diáconos, que era ese ayudante, ese asistente de ese obispo o de ese anciano. Pero está hablando, cuando habla del hombre de Dios, es que la iglesia alcance madurez, que cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, alcancemos madurez y que hagamos la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios siempre ha querido. Hoy continuamos con con el estudio de estas cartas pastorales. Nos vamos a ubicar básicamente hoy en el capítulo 5 del Primera de Timoteo. En el capítulo 5. Y en este capítulo el apóstol Pablo menciona algunos grupos que hay en la iglesia. Y el apóstol Pablo menciona de que esos distintos grupos tienen diferentes necesidades. Y es muy importante igual mencionarlo, porque estamos hablando de cartas pastorales. Quiero comenzar leyendo los primeros 2 versículos. En Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 1 y versículo 2 leo la palabra para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Dice la palabra: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Es muy importante lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, es que la iglesia
debe de verse como una familia. Si nosotros en la iglesia nos viésemos y tomásemos la palabra de Dios para regirnos conforme a ella, para guiarnos conforme a ella, para conducirnos de acuerdo a ella, repito, las cosas serían totalmente diferentes. Que todo lo que nosotros hiciésemos fuese respaldado por la palabra de Dios. El apóstol Pablo está hablando aquí de que como iglesia, usted y yo debemos de tratarnos, debemos de ser una familia. Por eso le dice, no reprendas al anciano, le dice, exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas igual como a madres, y a las más jóvenes como a hermanas. Y es muy importante esto, dice en el versículo 2, dice a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. No se debe de poner en peligro la pureza y el testimonio del líder. El testimonio del pastor debe de mantenerse, no se debe de poner en peligro esa pureza. Por eso dice que hay que tener gran cuidado, hay que ser muy sabio. Por eso le digo, hay que estar nutrido de la palabra de Dios. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Tiene que ser en pureza, tiene que ser en santidad, en rectitud. ¿Por qué? Porque el enemigo no duerme. Dice la palabra que no podemos andar sobre brasas sin tomar fuego. El que juega con fuego se quema. Y se dan muchos de estos casos en la iglesia. ¿Por qué? Porque no se trata, y esa relación especialmente con las jóvenes en la iglesia, muchas veces de parte del liderazgo, de parte del pastor, no lo hace en pureza. Y por eso suceden las grandes los grandes desastres que suceden. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios, el hecho de que sea un pastor, el hecho de que esté en el liderazgo, el hecho de que esté como anciano de la iglesia, eso no significa que dejó de ser hombre. No, debe de cuidarse. Aquí está hablando de los deberes hacia los demás. Cada uno de nosotros nos debemos ver como una familia en Dios. Como una familia, amarnos, respetarnos, apoyarnos, soportarnos, perdonarnos los unos a los otros. La iglesia no debe de estar en contiendas, en pleitos, en disensiones, porque eso es lo que hace una iglesia inmadura, una iglesia carnal. Hay otro grupo en la iglesia que lo menciona aquí, y son las viudas. Versículo 3 dice: honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno, es lo bueno y agradable delante de Dios. Versículo 5: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero quiero hacer un paréntesis acá. La iglesia en Éfeso, pastoreada por Timoteo, habían ideado, habían formado, habían estructurado una forma de ayudar a las viudas. Pero
instruye el apóstol Pablo, le dice: honra a las viudas que en verdad lo sean. La iglesia tenía una forma, tenía mecanismos, había estructurado mecanismos para ayudar a las viudas. Pero Pablo le dice en el versículo 4 que aquellas viudas que tienen hijos, ¿verdad?, o nietos, le dice Pablo que esos hijos y esos nietos de esas viudas que están en la iglesia, aprendan esos hijos y esos nietos a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Tenemos que mencionar aquí que lamentablemente hay muchos hijos y muchos nietos que tienen abandonados a sus viejitos, que tienen abandonados sus propios hijos, tienen abandonado a sus padres, aun cuando muchos están en Estados Unidos, aun cuando muchos están en otro país, que son profesionales, o si no tienen empleo, ellos están construyendo, ellos están guardando, ellos tienen buenos carros, ellos están bien. Pero a sus papás, a sus abuelos, los han abandonado. Y aunque la iglesia tenía para ayudar a la viuda, le dice Pablo a Timoteo: aquellas viudas que tienen hijos y nietos, que ellos se hagan cargo, que ellos les recompensen, ¿verdad?, a sus papás, a sus abuelos por algo de lo que ellos hicieron, porque es tiempo de que ellos lo hagan. Ya esas viudas y esos padres ya no podían trabajar como lo están hoy también muchos. Pero qué tremendo que hay hijos que ni volvieron a llamar a sus papás, que no les honran, que no tienen cuidado de ellos. Y aún personas que conocen la palabra de Dios, aún dentro de la iglesia sucede esto. ¿Cómo es posible que alguien pretenda agradar a Dios, pretenda honrar a Dios, pretenda vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pero no se acuerda que tiene una madre, que tiene un padre, que tiene un abuelo, una abuela que está abandonado? Le digo porque yo sé muy bien que hay hijos que están en Estados Unidos, que hay nietos que están en Estados Unidos, y aquí en Honduras o en cualquier otro país están sus papás, están sus abuelos abandonados. Las viudas de la iglesia en Éfeso y en la iglesia el cuidado de ellas era responsabilidad número uno de sus hijos y de sus nietos. Y de aquellas que no tenían hijos y nietos era responsabilidad de la iglesia. Era responsabilidad de la iglesia. Voy a seguir leyendo. Acá dice: mas la que en verdad es viuda y que ha quedado sola espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Las viudas que ya habían quedado, que ya meramente eran viudas en esa iglesia, ellas se dedicaban a la oración, al clamor, a la intercesión. A eso se dedicaban. Entonces la iglesia, si ellas no tenían hijos o nietos que se encargaran de ellas, que velaran por ellas, que cuidasen de ellas, lo hacía la iglesia. Pero la que, dice, versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también a estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mucha gente tiene su trabajo, tiene su negocio, está bien económicamente, podría darle a esos padres, a esos abuelos un estilo de vida diferente, pero
vive en la vanagloria, vive creyéndose grande, importante. Y esa pobre madre que lo dio todo, se le está terminando la vida. Y hay muchas madres que lloran, hay muchas madres que sufren, hay muchas madres que viven esperando una llamada, que viven esperando quizás no para que necesariamente le dé dinero, pero para saber de ese hijo a quien ama, porque una madre no ama a un hijo porque sea bueno, lo ama porque es hijo. Sabe, muchas veces, especialmente la juventud, malgasta, mal invierte el dinero. Yo sé que es su trabajo, pero debería acordarse de sus papás. Dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras y ha criado sus hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues, dice Pablo, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Oiga eso. Pablo le decía: las viudas que vas a poner en la lista sean las viudas que sean mayores de 60 años. Las viudas menores no, porque Pablo le decía, de repente se descuidaban en su relación, no permanecían en la oración, no que todavía cuando acordaban se volvían a enamorar, afectaba aún el testimonio de la iglesia, o si no andaban de casa en casa. Oye, ojo, esto de dedicarse a la oración no es que solamente es para las viudas o para los ancianos. Toda la iglesia debe dedicarse a la oración. Yo espero que en este proceso que estamos pasando, no solo como iglesia, sino el mundo en general, que nosotros como iglesia ya nos hayamos dado cuenta de que debemos orar, porque yo creo que hay gente que todavía no ha empezado a orar. Tenemos un proceso ya llegando a los 2 meses, y hay gente que todavía como iglesia, yo creo que todavía no hemos despertado. Yo creo que todavía estamos adormecidos. Hay gente, iglesia, que todavía está, que necesita despertar, que necesita levantarse, que necesita determinar y decir, como iglesia, porque tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué impacto estamos logrando nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Este tiempo de dedicarlo a la oración, si no podemos trabajar, dedicarlo a la oración, dedicarlo al estudio de la palabra de Dios. Como hijos, como nietos, les exhortamos en palabras del Señor a acordarse de sus padres, a acordarse de sus abuelos, y que como iglesia también podamos hacer nuestra parte, porque la verdadera religión es eso: ayudar a la viuda y al huérfano en su necesidad, en su aflicción. Ya regresamos. Hablando de la palabra de Dios, estamos dándole continuación al tema de las cartas pastorales. Cuando hablamos de cartas pastorales, estamos hablando especialmente de primera y segunda de Timoteo y Tito. Hoy estamos hablando básicamente del capítulo 5 de primera de Timoteo. Estamos hablando de los deberes, de necesidades de algunos grupos de la iglesia. No vamos a enfocarlos a hablar de todos hoy, pero hemos hablado acerca de que como iglesia nosotros debemos vernos, tratarnos y vivir como una familia, ¿verdad? Como una familia, honrarnos unos a otros, respetarnos unos a otros y
Vamos a continuar leyendo en el versículo 17, dice la palabra de Dios: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Versículo 18: pues la escritura dice: no pondrás bozal al que trilla, y digno es el obrero de su salario. No nos vaya a malinterpretar cuando hablamos acerca de esta palabra, pero si estamos hablando de cartas pastorales, es necesario que también nosotros toquemos este tema. Al hablar de este tema, yo sé que usted puede malinterpretar, usted puede confundir lo que estamos hablando, pero estamos hablando simplemente, lo que estamos haciendo es hablar de la palabra del Señor. Aquí está hablando de las necesidades de los líderes. Los líderes que trabajan en la iglesia, hablando de pastores, ancianos, hablando de obispos, presbíteros, todos ellos necesitan apoyo también. Ellos también tienen necesidades. Aquí usted no me vea como pastor. Cuando estoy hablando esto, usted no me vea como pastor. Ir allá el pastor lo que está pidiendo es que le ayuden. No, aquí estamos hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: los ancianos que gobiernan bien. Aquí cabe la palabra pastor. Sean tenidos por dignos de doble honor. Creo que uno de los honores que se merece el pastor, que como anciano gobierna bien la iglesia, es que sea digno de respeto, digno de honra. Que no le vaya a honrar la iglesia cuando ya se murió, cuando ya no está, y decirle lo recordamos hasta el cielo, le mandamos un abrazo. No, déselo ahora. Déselo en vida, lo que usted va a honrar a alguien. Mire, no hagamos como el mundo. En el mundo muchas veces tienen la costumbre de honrar a un maestro, de honrar a un habitante de una colonia, de un barrio, en la sociedad. 10 años después de que se murió, sale su nombre cuando la graduación. Mire, esta promoción, profesor fulano de tal que murió hace 5 años. Y a veces en la iglesia sucede de esa misma manera, hasta que ya no está la gente, la familia, la iglesia, ya diciendo, nos acordamos del último mensaje, de cómo enseñaba, de cómo era dedicado, de cómo era aplicado, de cómo era testimonio, de cómo nos aconsejaba, de nos regañaba, nos exhortaba, nos acordamos. Hasta entonces se acuerda. Hasta entonces se acuerda de todo lo bueno que hizo, hasta la misma esposa, hasta los mismos hijos, hasta la misma familia, hasta el vecino, hasta entonces, y la misma iglesia hasta entonces. Pero cuando lo tenía ahí, no hacía caso, desobedecía, no le honraba, no le cuidaba, no estaba pendiente. Y dice la palabra de Dios que el anciano que gobierne bien la iglesia, que sea tomado, que sea tenido digno de doble honor. Esta palabra de digno de doble honor puede interpretarse como que, además de ese respeto, ese anciano, ese pastor merece que sea digno, es digno de que también tenga un apoyo. Eso también incluye la finanza, eso también incluye económicamente. Pero ¿sabe qué? Muchas veces en algunos lugares, y aquí le digo, yo no le estoy hablando esto como pastor, deja de apoyar, mucha gente deja de apoyar en la iglesia al pastor humilde, al pastor que de verdad a veces no tiene nada. Deja de apoyarlo a él, deja de ayudarlo a él, deja de hacerlo con él por el ego, por la vanagloria,
por no querer ayudarlo a él, sino que va a ayudarle a alguien que de repente ni lo necesita. Y repito, aquí no le estoy hablando como pastor, aquí usted no me vea como pastor, usted véame, no me malinterprete. Yo sé que muchos pastores pasa por grandes necesidades. Quizás la iglesia exige que enseñe, porque debe de ser así. El pastor debe dedicarse a la enseñanza, pero la enseñanza hay que prepararla. Eso requiere de tiempo en oración, eso requiere de tiempo en estudio, eso requiere el pastor debe tener tiempo para orar, debe de tener tiempo para estudiar, debe de tener tiempo para hacer. Óigame, hay casas de oración que tienen cultos todos los días de la semana. Y para cada día de esa semana, si no predica todos los días, imagínese que predicase unos 4 o 5 mensajes. Tiene que predicar, tiene que preparar esa palabra, porque somos muy buenos para exigir, para demandar, y esa es la responsabilidad del pastor, dar ese alimento fresco. La palabra que da el pastor es el alimento espiritual que sustenta la iglesia. Pero si como pastores, si el pastor tiene que enfocarse en suplir todas y cada una de las necesidades materiales, llegamos a un momento que como pastores estamos afanados, al igual que la iglesia. Si la iglesia no tuvo tiempo para orar, tampoco el pastor. Si no tuvo tiempo en la iglesia para estudiar la palabra, tampoco el pastor. Y vamos a la casa de oración, tomamos la Biblia, hablamos de la parábola del sembrador, porque ya días no la hablamos, volvemos a decir las mismas palabras y caemos en una rutina. La iglesia dice: este alimento está como seco, este alimento está... No, y comienza. ¿Por qué? Porque no es posible que el pastor se dedique a tiempo completo, especialmente cuando hay una iglesia grande, a un trabajo secular, y que también haga con excelencia, como se debe, el trabajo ministerial. No podría hacer con calidad, con excelencia, como lo demanda Dios, el trabajo espiritual, ministerial, porque está afanado. Y yo creo que hay pastores que hay días que no pueden ni congregarse, no pueden ir al culto, ni ellos. Pero ¿por qué? Porque la iglesia tampoco cumple con esa responsabilidad, porque debemos decirlo así, debería de ser nosotros como iglesia. Aquí me gustaría ponerme mejor como iglesia. Debemos tomar la responsabilidad de ese apoyo, si podemos decirlo así, ¿verdad? De tomar la responsabilidad de apoyar a ese varón, de apoyar a esa mujer que está preparando alimento, que está buscando, óigame, el pastor debería tener tiempo para visitar, para estudiar, para orar mucho tiempo. Pero aquí no me va a dejar mentiroso mucho pastor, que muchas veces no hay el suficiente tiempo para orar, no hay el suficiente tiempo para estudiar la palabra, porque nos afanamos, porque también como pastores nos metemos a líos que no deberíamos meternos. Como pastores no deberíamos estar nosotros involucrados en deudas, en compromisos, en trabajos que nos quiten mayor tiempo del que debiera. Está bien que trabajemos, porque yo sé, la mayoría se sustenta como pastor, la mayoría se sustenta con su trabajo, tiene su profesión, tiene su oficio, trabaja. Pero hay gente en el ministerio que trabaja a tiempo completo o dedica un buen tiempo al ministerio, y esas personas que se dedican a tiempo completo en el ministerio, es necesario que la iglesia le apoye, no solo
moralmente, no solo espiritualmente, sino también hablando directamente, y lo decimos así, económicamente. Por eso le decía el apóstol Pablo, versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Yo conozco muchos pastores que trabajan normal, y trabajos pesados, porque los podemos hacer. Pero ¿sabe qué? Lo más seguro es que ese pastor no tiene el tiempo como debería para poder visitar. Porque como iglesia de repente demandamos, el pastor no me visita, el pastor no viene, el pastor no está pendiente. Debe de ser que nosotros le demos a la iglesia un alimento correcto, un alimento que nutra, palabra fresca, que no sea en una rutina. ¿Cuántas veces caemos en una rutina, en un enfriamiento, por dedicarle demasiado tiempo nosotros como líderes a un trabajo secular? Y no que sea pecado, porque necesitamos trabajar. Pero como al hablar de esa familia, la iglesia, nos descuidamos los unos de los otros. Le dice en el 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Le decía Pablo a Timoteo, viene alguien para acusar a un anciano, debe traer 2 o 3 testigos, si no, no aceptes esa acusación. 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Aquí le está hablando Pablo a Timoteo de los mismos que están en el liderazgo, que comprobado habían fallado. Por eso está hablando ahí de los errores, porque mire, una de las cosas que debemos de ser conscientes, ¿verdad? Debemos de ser conscientes es que los líderes, los pastores, aparte de que debe de ser apoyado, debe de ser respetado, que debe de recibir todo el apoyo de la iglesia para que la iglesia pueda avanzar, para que la iglesia pueda desarrollarse mejor, y que ese hombre o esa mujer de Dios pueda dedicarse de una mejor manera al ministerio, a la oración, a visitar, a aconsejar, a estudiar la palabra de Dios. También es necesario que el pastor que falle sea disciplinado. Por eso le dice, contra un anciano no admitas acusación. Pero le dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Está hablando de ese mismo anciano. Puede ser un pastor, ese pastor, ese que estaba ahí, que con pruebas le presentaron acusación con pruebas, está confirmado de que pecó, que falló. Es necesario también que sea disciplinado, que sea amonestado. Y le dice Pablo, si ese mismo anciano persiste en pecar, amonéstalo delante de todos. ¿Pero por qué? No es en primera instancia. Es porque después, además de que ya fue amonestado, además de que ya lo sorprendieron en su pecado, persiste como anciano, persiste como líder, dando mal testimonio. Entonces le dice, amoléstalo. Repréndele delante de todos, para que los demás también teman. Porque si no, imagínense,
La iglesia caía en tremendas cosas. Uno de los ejemplos es la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto nosotros vemos en su primer carta que había un hombre que vivía con la mujer del papá. Y la iglesia estaba envanecida. O sea, la iglesia como que se sentía orgullosa. Mire qué terrible esto. La iglesia estaba llena de dones, de virtudes, de habilidades, pero cayendo en tremendas cosas, sabiendo la iglesia, y no hacía nada, estaban envanecidos, dice la palabra. ¿Qué es lo que está diciendo esto, hermano? De que los líderes, hablando como pastores, como servidores, como diáconos, deben de ser asignados al ministerio después de mucho tiempo de prueba. Por eso usted recordará que hay una lección que vimos acerca de las características de los líderes. Y una de ellas decía la palabra que no fuera un neófito, un recién convertido. El líder, antes de ser asignado al ministerio, debe de ser puesto a prueba primero. Debe de tiene que ser probado. Dice, cuando hablaba de diáconos, de servidores, de asistentes de los ancianos o de los obispos, Pablo le dice que sean puestos primero a prueba los diáconos y luego ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Pero hoy alguien solo porque grita, porque se mueve, porque anda de un lado para otro, porque no trabaja, sino que ya le gustó andar de un lado para otro, predicando aquí, predicando allá, aunque no anda en santidad, se basa en que predica bien. Óigame, el hecho de que alguien sea un predicador elocuente no significa que tenga llamado de pastor. ¿Cuánta gente recién convertida viene comenzando, no ha sido formado, no ha sido discipulado, no ha sido entrenado, no ha sido puesta a prueba, y lo ponen en el ministerio, se enorgullece, cae en la trampa del diablo? Y las cosas en el ministerio, los efectos son desastrosos. ¿Por qué? Por tanto desorden. Porque en el ministerio se vuelve, lo dije hace poco y lo repito hoy, en el ministerio se hace hecho lo mismo que se hace en el mundo. Nombramientos porque es mi familia, porque es mi primo, porque es mi hermano, porque es mi amigo, porque es el que más se lleva conmigo. No, en el ministerio no debe de ser así. Pablo y Bernabé fueron apartados por el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Y los demás hermanos siguieron en ayuno y en oración para asegurarse que era el Espíritu Santo que había hablado. Hoy en día, ¿cuántas personas en el ministerio? Dios me dijo que te mandara para allá, que te pusiera aquí, y resulta que al final Dios no le pudo haber dicho, porque Dios no se equivoca. Un montón de un gran desorden en el ministerio, nombramientos de dedo sin tomar en cuenta a nadie. No, la iglesia tiene que funcionar como un gobierno, de tomarse en cuenta todo. No es que como yo soy el que mando, aquí yo quito y pongo. No, debe de ser en orden. No debe de ser porque es que mire que a él, porque es que es profesional, es que mire que él es... No es porque sea profesional, no es porque tenga dinero, no es porque tenga posesiones, no es porque tenga dinero para echar a andar la obra. Por eso Pablo le decía en el versículo 22: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Yo he escuchado acerca de esta palabra. La gente, mire, no hay que imponer manos. La gente piensa que está hablando de orar por enfermos, de orar por otras necesidades. No hay que imponer manos a la ligera. No, Pablo está diciendo que no hay que ungir gente que no ha sido aprobada, que no hay que orar por líderes, por ancianos para el ministerio, sin antes ser disciplinados, sin antes ser probados.
sin antes ser formados. Porque de esa imposición de mano está diciendo Pablo: no imponga mano a la ligereza sobre nadie. O sea, no encomiendes, no asignes ancianos. Recuerde que la iglesia iba creciendo, y le dice Pablo a Timoteo: no imponga así con ligereza las manos a ninguno. O sea, tenía que pasar un tiempo de formación, de ser equipado, de ser formado. Porque seguro que si lo nombraban así a la ligereza, por eso es que en el ministerio hay un montón de gente que no ha sido formada, que no ha sido entrenada, que no ha sido capacitada, predicando cosas. Mire, lo digo hasta por mí, cuántas cosas yo desde el principio hablaba fuera de contexto. Algunas que todavía las sigo hablando, pero ahí voy. ¿Pero por qué? Porque nos asignaron sin tener, mira, especialmente cuando comencé, sin saber, sin ser suficientemente formado, sin ser suficientemente, o sea, de repente la persona tiene el llamado, tiene el potencial, tiene el ministerio, pero no ha sido formado. Y comienza a predicar como dijo aquel. Esto no es broma, dijo alguien. Ahí estaba Pablo y su esposa Silas orando en la cárcel. Mire qué terrible. Él se imaginó que Silas era la esposa de Pablo. Y eso pareciera broma, pero es una verdad. ¿Cuántas predicaciones, cuántas palabras fuera de contexto de personas que, ¿por qué? Porque no hemos estudiado la palabra. Escuchó que alguien predicó y que le dio ese discernimiento, le dio esa interpretación a la palabra, y uno la sigue repitiendo porque eso fue lo que le dijeron. Yo he escuchado mensajes de personas que lo he escuchado ese mensaje por años, y ¿sabe qué? Hasta el chiste que se echan, lo voy a decir así, hasta el chiste que cuentan en eso, lo cuentan en el mismo punto. ¿Por qué? Porque no hay una revelación diferente, porque no hay una revelación nueva. Se quedó con la misma expresión, predicando de palabra en palabra, dándole vuelta y vuelta. No, dice la palabra que debemos nosotros ser idóneos para enseñar. Por eso es que el maestro y el pastor es uno solo. Pablo le decía a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí vemos nosotros de que no siempre Dios sana de manera milagrosa, sino que Dios también utiliza al médico y a la medicina. Hay que ser abiertos para eso, ¿verdad? Dice, Dios le bendiga, hermano Marvin. Salúdeme a mi hermana Sandra Anariba, que va a estar de cumpleaños el viernes. Bueno, ahí nos recuerda, ¿verdad? Para poder saludarla también, ¿verdad? Bendito el nombre de nuestro Dios. Vamos a tratar de darle lectura a estos mensajes que tenemos aquí por WhatsApp. Esperamos que la palabra sea de bendición para su vida, ¿verdad? Usted no se cargue, ¿verdad? Sé que cuando compartimos la palabra nos seguimos equivocando, y créame que yo en la mayoría de las veces yo escucho el programa después en el transcurso del día y le digo a mi esposa: ahí me equivoqué. Alguna palabra que la dije la vez pasada, iba a decir, le dijo a Timoteo, dije Pablo, iba a decir Timoteo, dije Tito, dije Timoteo, y nos enredamos tanto, y después le digo: mire, ahí me equivoqué 2 veces de un solo. Donde era Pablo dije Timoteo, donde era Tito dije Timoteo, un solo. Pero usted entiéndanos, ¿verdad? Entiéndanos, ¿verdad? Todavía esto de estar frente a una cámara, en la radio, pues todavía pues no es que estamos aquí porque lo hagamos con excelencia, pero vamos mejorando, vamos hacia adelante. Usted ayúdenos a orar. Bendiciones, hermano Marvin. Salúdeme a mi familia Nariva Flores, hasta La Ciénaga, Ojos de Agua. A mi hijo Anderson, que lo amo mucho, le estoy escuchando en Valle Grande. Atentamente, Sandra Anariva. Bendiciones para usted, hermana.
Dios le bendiga, hermano. Le pido oración por mi mami que tiene dolor de cabeza. Mi mamá está en los Estados Unidos. Estaremos orando ahí en el transcurso del día. Bendiciones, pastor Marvin. Excelente enseñanza, pero está bajito el audio, dicen. Bueno, no sé si es en la radio o en la televisión que está bajo, pero de repente no hablamos muy fuerte. Necesitamos subirle el volumen de seguro a la voz, porque acá todo lo demás está bien. Bendiciones, pastor Marvin. Dice, como siempre es una bendición estarlo escuchando, hermosa palabra, que Dios siga respaldando su vida, se le aprecia mucho. Excelente día para usted. Atentamente, Jessica Paola Hernández. Dios bendiga a la hermanita Jessica Paola Hernández. Quiero saludar a todo el pueblo de Dios, a toda la familia, mis hermanos en la colonia Bella Vista, a la familia de la hermana Bercelia, a la familia de hermano Tobías, la familia de la hermana Mila, la familia de la hermana María Lía, hermano Henry, hermana Claudia, todas ahí en casita. Muchas bendiciones para la hermana Claudia, para todas sus compañeras. Ayer era día de la enfermera, ¿verdad? Que Dios les siga cubriendo ahí en ese trabajo, en esas labores que como médicos, como enfermeras están muchas veces olvidados, muchas veces haciendo, bueno, hasta lo que no le corresponde para cuidarse. Es necesario que cuidemos. Hay que orar por los médicos, las enfermeras que están ahí y todos aquellos que están en primera fila, ¿verdad?, en la lucha. Pues hay que orar. Nosotros estamos orando, seguiremos orando. Ha sido un enorme placer, ha sido una gran bendición haber estado con ustedes. Que Dios, el Todopoderoso, les bendiga. Será hasta la próxima, si Dios nos lo permite. Redimí a los hombres en la cruz del Calvario. Mi corazón destrozado, cuerpo desfigurado. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro.